Comentaron por el interno que no van a poder estar. Ya. Ya. Habíamos visto lo referente al peptidolicano. A ver, ¿está grabándose? Sí, ¿no? Ya. A la estructura del peptidolicano, ¿no? Que es un heteropolisacárido de tipo estructural, porque forma la pared celular de los vegetales, ¿no? Y lo que mantiene unido a este peptidoglicano, en el caso de las bacterias gram positivas, es un puente de pentaglicina. Se le llama peptidoglicano, ¿no? Porque tiene una parte carbohidratada y una parte peptídica. La parte carbohidratada está formada por la N-acetilglucosamina unida con un enlace beta 1,4 al ácido murámico. Y la parte peptídica es la unión de un tetrapéptido que está unido siempre al ácido murámico, ¿no? Esa es la estructura del peptidoglicano. Ahora, la pared celular de las bacterias son varias cadenas de peptidoglicano, no es una sola cadena de peptidoglicano. Y en el caso de las bacterias gram positivas, esas cadenas de peptidoglicano se unen mediante un puente de pentaglicina. ¿Ya? Esto hace que la pared celular de la bacteria sea grande, ¿no? Sea voluminosa, ¿no? Estamos hablando de streptococos, estafilococos, ¿no? Neumococos. En el caso de las bacterias gram negativas, este puente de pentaglicina no existe. Y al no existir este puente de pentaglicina, eso hace que la pared celular sea delgada, ¿no? Sea pequeña. En el caso de las bacterias como la E. coli, la Shigella, la Salmonella, la Klebsiella, ¿no? Que son bacterias gram negativas, la unión en este caso es directo entre la L-lisina y la D-alanina. Se unen de manera directa y eso hace que la pared celular al final sea delgada. ¿Ya? Ahora, en lo que respecta a antibióticos que actúan a nivel de la pared celular de las bacterias, tenemos a las penicilinas y las cefalosporinas, ¿no? Que forman a los, forman un grupo grande de antibióticos que se denominan beta-lactámicos. Pues, este grupo de antibióticos lo que hace es inhibir la síntesis del peptidoglicano. Al inhibir la síntesis del peptidoglicano, la bacteria en su desesperación lo que genera son autolisinas y esas autolisinas al final producen destrucción de la pared celular. O sea, ese grupo de antibióticos al final lo que van a hacer es destruir la pared celular de las bacterias. ¿Ya? Ahora, principalmente en el caso de las penicilinas, hay un grupo de antibióticos que actúan principalmente contra gérmenes gram positivos, pero también tenemos algunas penicilinas y algunas cefalosporinas que pueden actuar contra bacterias gram negativas. Ya, eso ya lo van a revisar más detalladamente, seguro en farmacología. Lo único que interesa en esta parte es de ver cómo actúan estos antibióticos, ¿ya? Produciendo la inhibición de la síntesis del peptidoglicano. Ya. Hasta ahí habíamos llegado. Ahora, un concepto importante es el concepto de fibra alimentaria. La fibra alimentaria son sustancias que están presentes en alimentos que en la mayoría de los casos son de carácter carbohidratado. La mayoría son carbohidratos. Y cuando hablamos de la fibra alimentaria, esta fibra alimentaria está formada por fibra soluble y por fibra insoluble. Dentro de la fibra soluble tenemos el caso de las pectinas, que son heteropolisacáridos. Estas pectinas las encontramos en la manzana, en las frutas cítricas. En las frutas cítricas hay abundancia de pectina, ¿no? En el caso, por ejemplo, en la naranja, cuando tú pelas la cáscara,
al quitarle la cáscara queda una parte blanquecina, ¿no? En la naranja. Esa parte blanquecina que queda es la pectina, ya viene a ser la pectina. Y la pectina básicamente están formados por son heteropolisacáridos. ¿Ya? La fresa, la zanahoria, la papa también tiene pectinas. Las gomas, estas son también sustancias de carácter carbohidratado, son polisacáridos de elevado peso molecular, son moléculas grandes, voluminosas, y estas gomas le dan una consistencia gelatinosa, una consistencia viscosa, ¿no? Al alimento. Estas gomas las encontramos, por ejemplo, en la avena, en la cebada, ¿no? En las leguminosas, en el lino. El lino tiene bastante goma, ¿no? La linaza. Cuando tú dejas remojar la linaza, al día siguiente bota una especie de espuma, alguna sustancia media gelatinosa, que no es otra cosa que gomas, ¿no? Que vienen a ser polisacáridos de elevado peso molecular. ¿Ya? Los mucílagos, estos son polisacáridos naturales, también son carbohidratos, que por lo general los vamos a encontrar en especies marinas, ¿no? Por ejemplo, en algas. Las algas de mar son ricas en mucílagos. ¿Ya? Dentro también de las fibras solubles tenemos al almidón. El almidón es fibra soluble. Y también el caso de los beta-glucanos, ¿no? Que también son parte de fibra soluble. ¿Ya? Ahora, como son fibra soluble, ¿ya? Este tipo de fibra soluble tiene la característica de absorber agua, absorbe fácilmente en agua, ¿ya? Son solubles en agua, absorben agua y gracias a esta propiedad de absorción del agua es que tienen la capacidad de formar geles viscosos a nivel intestinal. Y dentro de sus principales propiedades de estas fibras solubles es que te van a regular la glicemia debido a que producen disminución de los niveles de glucosa en sangre, disminuyen el colesterol sanguíneo y mejoran la función intestinal, ¿ya? Esto debido a que son fibra soluble. Ahora, este tipo de carbohidratos, este tipo de polisacáridos que son fibra soluble, sí se van a poder digerir en el organismo, ¿ya? Sí se pueden digerir. O sea, nuestras enzimas que tenemos pueden metabolizar, pueden degradar este tipo de fibra soluble. Por lo tanto, podemos utilizarlo con fines energéticos. ¿Ya? Para producir energía. Estos sí son digeribles. Ahora, cuando hablamos de la fibra insoluble, los principales componentes son la celulosa y la hemicelulosa. La celulosa es un polisacárido estructural, ¿no? Porque forma la pared celular de los vegetales, pero siempre la celulosa va a ir acompañada de la hemicelulosa. ¿Ya? Estos dos siempre van a estar juntos, formando la pared celular de las plantas. La diferencia es que la celulosa está formada por glucosa y en el caso de la hemicelulosa, esta está formada por pentosas, el carbohidrato de 5 carbonos, ¿no? Esa es la diferencia entre la celulosa y la hemicelulosa. ¿Ya? ¿Dónde encontramos este tipo de carbohidratos? La harina de trigo entero, ¿no? Es decir, con cáscara, el salvado, vegetales, ¿no? La cáscara del pepino, todo lo que sea la cáscara de los frutos, manzana, ahí está presente celulosa y también hemicelulosa. ¿Ya? Cereales integrales, salvado, granos enteros, la mostaza, ¿no? Ahí hay presencia también de hemicelulosa. O sea, básicamente está presente en la cáscara, ¿ya? Ahora, esta lignina sí no es de carácter carbohidratado, ¿ya? Este es el único que no es carbohidrato. Los demás sí son carbohidratos, este no lo es.
La lignina, su principal composición son grupos fenoles. Y esta lignina, cuando está presente en algunos vegetales, le da una cierta característica, ¿no? Le da dureza, le da rigidez, ¿no? Por ejemplo, en las cortezas tienen bastante de lignina, ¿ya? Vegetales maduros, en el trigo, frutas y semillas comestibles, ¿no? La fresa, ¿no? En esa parte dura ahí hay presencia de lignina. Ahora, este tipo de fibra que es insoluble, como su propio nombre lo dice, no se puede solubilizar en agua, ¿ya? Eh, Estos pueden retener agua, pero en menor cantidad. Estos retienen agua, pero en menor cantidad. Los que retienen más agua son las fibras solubles. Y estas van a retener agua, pero en menor cantidad. Dentro de sus características, sí, es que de manera general, este tipo de fibra insoluble aumenta el volumen fecal y estimula el tránsito intestinal, ¿no? Favoreciendo la limpieza del intestino. O sea, actúan como una especie de escoba a nivel intestinal y de esta manera mejoran el tránsito intestinal y van a prevenir problemas de estreñimiento. Este tipo de fibra sí no la vamos a poder digerir, ¿ya? Esta fibra no la digerimos, pero sí es importante consumirla porque lo que nos va a prevenir básicamente son los problemas de estreñimiento, ¿ya? Son los problemas de estreñimiento. Ahora, eh, eh, estas fibras alimentarias son considerados prebióticos, ¿ya? Son prebióticos porque van a servir de alimento, especialmente las fibras solubles. Sirve de alimento para las bacterias que están formando parte de nuestra flora bacteriana, ¿no? Sí va a ser útiles, ¿no? Especialmente las fibras de tipo soluble, ¿ya? Entonces, estas sí son digeribles y las que no son digeribles son las fibras insolubles. Ahora, se puede calcular la cantidad de fibra que se puede administrar durante el día, ¿ya? Hay una fórmula que se puede utilizar. Esa fórmula, ha sido dada por la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos y el Instituto de Medicina. Esta fórmula para calcular la cantidad de fibra que se puede consumir durante el día está expresada en gramos, ¿ya? Y utiliza las calorías diarias, ¿no? Del individuo, que deben de estar expresadas en kilocalorías, ¿ya? Esta es la fórmula que se puede utilizar. Se multiplica 14, es 14 gramos, multiplicado por la cantidad de kilocalorías diarias y dividido entre 1000, ¿ya? Esto puede servir incluso para niños. Puede servir para niños y también para adultos, niños y adultos sanos, ¿ya? Niños y adultos sanos. Entonces, simplemente el único dato que tengo que saber son cuántas kilocalorías diarias tiene el niño, ¿no? Y eso se puede calcular, ¿ya? Ahora, hay una clasificación de los carbohidratos que se clasifican de esta manera, ¿ya? Simples y complejos. ¿Por qué se le llama carbohidrato simple? Porque este tipo de carbohidratos no son más que monosacáridos y algunos disacáridos. Son monosacáridos y disacáridos. En cambio, los complejos son polisacáridos. ¿Ya? Si hablamos de un carbohidrato simple, estamos hablando de un monosacárido o un disacárido. Y si hablamos de un carbohidrato complejo, estamos hablando de un polisacárido. Ahora, en el caso de los simples, el cuerpo los va a digerir de manera rápida, ¿no? Porque un monosacárido se utiliza de manera directa para obtener energía, el caso de la glucosa, por ejemplo. Y también se podrían utilizar disacáridos. Entonces, estos son fáciles de digerir, ¿ya? El cuerpo los digiere de manera rápida, elevando con facilidad la glucosa en sangre. En cambio, los complejos, como son polisacáridos, ¿no? Que están formados por largas cadenas de azúcares,
estos son más difíciles de digerir, ¿no? Se digieren lentamente y proporcionan una energía sostenida, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los carbohidratos simples, estos pueden ser refinados y no refinados, ¿ya? Refinados y no refinados. Dentro de estos refinados, estos son de digestión rápida, carecen de fibra y de micronutrientes. Estos son los productos refinados, ¿no? Que se elaboran en la industria. Ejemplos de este tipo de carbohidratos simples, azúcar blanca, refrescos, dulces industriales, ¿no? El pan blanco, gaseosas, ¿no? Esos son productos refinados. Y los no refinados, estos son azúcares naturales que están acompañados de fibra y nutrientes, ¿ya? Por ejemplo, las frutas, la miel natural, la leche, ¿no? Son ejemplos de carbohidratos simples no refinados, ¿ya? Ahora, dentro de los efectos sobre la salud, los refinados, estos son los que menos debemos de consumir, ¿ya? Debemos de consumirlos menos de 10 gramos al día. Ahora, el exceso de estos carbohidratos sí van a tener riesgos para la salud. Aumentan la glucosa de manera rápida y esto genera riesgo de obesidad y diabetes mellitus tipo 2. En el caso de los niños pueden generar problemas de caries dentales, ¿ya? Por lo tanto, el exceso de estos carbohidratos va a generar estas complicaciones. Los que sí podemos consumir son los no refinados, ¿no? Estos son de energía más regulada, aportan vitaminas, aportan antioxidantes, ¿no? Y este tipo de carbohidratos sí podemos consumir, pero igual, ¿no? Moderadamente, ¿no? Pero entre los refinados y los no refinados, los que menos debemos de consumir son los refinados. ¿Ya? Ahora, dentro de los complejos tienen una clasificación parecida, ¿ya? Se clasifican en integrales y no integrales. Estos no integrales son productos refinados que se elaboran en la industria. Los integrales complejos, estos conservan fibra, es el caso del salvado, ¿no? El grano entero. Y en el caso de los no integrales, parte de la fibra es eliminada en el procesamiento industrial, ¿no? Se le quita la fibra. Ya, aquí hay ejemplos. Dentro de los integrales está el caso del pan integral, el arroz integral, ¿no? La avena, las legumbres. Y en el caso de los no integrales está el arroz blanco, la pasta blanca, cereales refinados, ¿ya? Y como el caso de arriba, lo que más debemos de consumir nosotros son los integrales, ¿no? Y debemos de reducir los no integrales, ¿ya? En el caso de los integrales, estos son liberan de manera lenta energía, regulan glucosa, regulan los niveles de glucosa en sangre y mejoran el tránsito intestinal, ¿no? Esto debido a la presencia de fibra insoluble. Estos contienen fibra insoluble, ¿no? En el caso de los no integrales, son de menor valor nutricional, ¿ya? Porque se les ha quitado nutrientes, se les ha quitado fibra, ¿no? En el proceso de procesamiento, porque acá se aplica calor y por lo tanto son de menor valor nutricional, ¿ya? Los picos glicémicos son mayores que el de los integrales, ¿ya? Ahora, aquí hay algo muy importante que hay que mencionar, ¿ya? Con estos de aquí, estos también pueden generar problemas de obesidad y problemas de diabetes tipo 2 y caries dentales, en el caso de los niños. Ahora, en el caso de los carbohidratos simples, estos refinados poseen un elevado índice glucémico, ¿ya? Son de elevado índice glicémico, igual que en el caso de los no integrales, ¿no? De los complejos. Estos también son de elevado índice glucémico. Por lo tanto, un diabético ese tipo de alimentos no debe consumir. ¿Ya? Esta es la definición de lo que vendría a ser un índice glucémico. Es la capacidad que tiene los alimentos de elevar los niveles de glucosa después de una ingesta. El índice glucémico de los alimentos se clasifica en base a cómo elevan la glucosa
cuando se compara con un hidrato de carbono de referencia, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la glucosa anhidra, ¿no? Esta glucosa anhidra tiene un índice glicémico de 100, ¿no? Es el más elevado, ¿ya? Entonces, los alimentos podemos clasificarlo en alimentos cuyo índice glicémico es bajo, ¿ya? Si su índice glicémico es menor a 45, es bajo, medio si está entre 45 y 70, y de elevado si es mayor a 70. ¿Ya? En el caso de los refinados, estos tienen índice glicémico elevado. Ahora, un concepto más real al índice glicémico viene a ser la carga glucémica. ¿Ya? Este es un concepto un poco más real de cómo es que se pueden encontrar los niveles de glucosa en sangre. Esta carga glucémica se calcula multiplicando el índice glicémico del alimento por la cantidad de hidratos de carbono que está expresada en gramos que tiene esa porción o entre 100, ¿no? Esta es la fórmula, ¿ya? Índice glicémico por la cantidad de carbohidratos expresada en gramos dividido entre 100. Y esto, como les dije, este es un dato más real sobre la forma como una determinada cantidad de alimento va a influir en nuestros niveles de glucosa, ¿ya? Es algo más real que el índice glucémico. Esto igual, al igual que el índice glicémico, esto se clasifica en carga glucémica baja, media y alta, ¿ya? Baja si es menos de 10, medio si está entre 10 y 20 y elevada si es mayor a 20. Ahora, aquí está la relación de los alimentos que tienen elevado índice glicémico, ¿ya? Lo que está ahí resaltado de color rojo son los que tienen este elevado índice glicémico y también son los que tienen elevada carga glicémica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las hortalizas, está el caso de la calabaza, ¿no? Su índice glicémico aquí es 65 y lo podríamos considerar como medio, ¿no? La calabaza tiene un índice glicémico medio. ¿Ya? La remolacha cocida igual, ¿no? La remolacha cocida tiene un índice glicémico medio en el caso de las hortalizas y en el caso de los cereales, aquí sí vamos a encontrar alimentos de elevado índice glicémico, ¿no? El caso, por ejemplo, de los copos de nieve, ¿no? Ese popcorn tiene un índice glicémico elevado, ¿no? Es de 80, este es de elevado. Bueno, el mijo, este es un alimento que no es peruano, ¿no? Es un alimento extranjero, africano. En algunos mexicanos también me parece que en México crece. Y en algunos supermercados sí se puede encontrar este alimento, ¿no? Que es el mijo, ¿ya? Este también es de elevado índice glicémico, ¿ya? La quinoa también es otro alimento, si bien es cierto, tiene bastantes nutrientes, pero tiene elevado índice glicémico, ¿ya? Y el caso del pan blanco, ¿no? El pan blanco tiene también elevado índice glicémico, ¿no? Eso es en el caso de los cereales. Ahora, en el caso de las frutas secas, los dátiles, las pasas, ¿no? Estos tienen un índice glicémico medio. Y en el caso de las frutas, el que tiene elevado índice glicémico es la sandía. ¿Ya? La sandía tiene elevado índice glicémico. Por lo tanto, ese tipo de alimentos, cuando se ingieren, lo que va a hacer es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y por lo tanto, un diabético, una persona que es diabética, no debe de consumir alimentos de elevado índice glicémico. ¿Ya? De preferencia debe consumir alimentos de bajo índice glicémico. ¿Ya? Entonces, estos alimentos que son de elevado índice glicémico, lo que hace es aumentar los niveles de glucosa, también aumenta los niveles de insulina, ¿no? Y por lo tanto, eso es peligroso en un diabético, ¿ya? Ahora, ya, eso entonces en lo que respecta índice glicémico y carga glucémica. Ya. Ahora, existe ahora un tipo de heteropolisacáridos que se denominan glucosaminoglicanos, ¿ya? Glucosaminoglicano, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser un glucosaminoglicano? Un glucosaminoglicano está formado
Es un heteropolisacario. En primer lugar, este es un heteropolisacario. ¿Ya? Es un heteropolisacario porque tiene un azúcar aminado, es un aminoazúcar, que puede ser la glucosamina o la galactosamina. ¿Ya? Glucosamina, o sea, es la glucosa con grupo amino, galactosamina es la galactosa con grupo amino y tiene un ácido urónico. Y dentro de los ácidos urónicos está el ácido glucurónico o el ácido yudorónico, ¿ya? Entonces, estos son los componentes de un glucosaminoglicano. Son heteropolisacáridos. Ahora, de estos solo necesito que se acuerden de los siguientes glucosaminoglicanos, ¿ya? A ver, en el caso de la gestante, en el caso de una gestante, ¿cuáles son los principales glucosaminoglicanos que se van a producir en la etapa de gestación? El que se produce en abundancia es el ácido hialurónico, ¿ya? El ácido hialurónico. Este es el ácido hialurónico también llamado hialuronato. Este está formado por este ácido glucurónico más la N-acetilglucosamina. Esta es la parte carbohidratada, ¿ya? Eh, este es el ácido hialurónico. Este es el más importante y el más abundante que se genera en la etapa de gestación, en la etapa de embarazo. Básicamente entre sus funciones generales, estas son funciones generales, ¿no? Esta es su ubicación. Se encuentra a nivel del líquido sinovial, humor vítreo, a nivel de la piel, cordón umbilical, a nivel de la matriz extracelular, y dentro de sus funciones principales es que este ácido hialurónico es importantísimo para la lubricación articular, ¿ya? O sea, este líquido sinovial, su principal componente es el ácido hialurónico. También es importante para el proceso de hidratación de la piel, la elasticidad tisular, y en el caso de la gestante es importante por tres razones, ¿ya? Eh, Facilita la maduración cervical, es decir, reblandecimiento y dilatación. Produce maduración cervical. Lo otro es que facilita la hidratación y lubricación del canal del parto. Y lo otro es que es importante para la difusión de prostaglandinas contráctiles. Minutos antes del parto se tienen que sintetizar prostaglandinas contráctiles, como el caso de la prostaglandina E2, la F2 y el tromboxano, ¿ya? Entonces, ese tipo de prostaglandinas contráctiles, lo que va a facilitar su difusión es la producción del ácido hialurónico. O sea, son las funciones importantes de este glucosaminoglicano en el caso de una gestante. Ahora, si hablamos de sus deficiencias, ¿no? ¿Qué ocurre si el ácido hialurónico está en deficiencia? Como es el principal componente del líquido sinovial, ¿no? Por lo tanto, va a haber deficiencia de líquido sinovial y al momento de producir la contracción muscular, eso genera a nivel de las articulaciones dolor, ¿no? Genera artrosis, ¿ya? Envejecimiento cutáneo, sequedad y rigidez articular, y podría generar también complicaciones durante el parto, ¿no? Porque para que se produzca el parto, ¿qué es lo que se requiere? Para que se produzca el parto, básicamente tiene que haber una maduración del cuello uterino, ¿no? Se debe haber maduración cervical y también debe de haber contracción uterina, ¿no? Para que se produzca el parto. Si no hay esas dos cosas, el parto no se da, ¿no? Y ahí juega un rol muy importante el ácido hialurónico, ¿no? Porque produce maduración cervical y produce difusión de prostaglandinas contráctiles. Por lo tanto, si eso está en deficiencia, eso va a impedir el parto, ¿no? Va a haber problemas a nivel del parto, ¿ya? Ahora, otro glucosaminoglicano importantísimo en la etapa de gestación es la heparina y el heparansulfato, ¿ya? La heparina y el heparansulfato están formados por ácido yudorónico y el ácido glucurónico, ¿ya? Enlazados
puede ser podría ser uno de estos dos, ácido hialurónico o ácido glucurónico enlazado a la N-acetilglucosamina, ¿ya? ¿Por qué se le llama N-acetilglucosamina? Porque es una glucosa que tiene un grupo amino y tiene un grupo acetilo, ¿ya? De ahí el nombre de N-acetilglucosamina. La parte compleja es esta. Este es un monosacárido sí complejo, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones cumple la heparina? La heparina la podemos ubicar, la ubicación primero, ¿ya? La heparina la encontramos a nivel de los mastocitos, a nivel de los pulmones, a nivel del hígado, a nivel de vasos sanguíneos. En el caso del heparansulfato, está a nivel de las membranas basales y a nivel de la superficie celular. Ambos cumplen funciones parecidas, ¿ya? Ahora, hay una diferencia entre la heparina y el heparansulfato. El heparansulfato cumple funciones más grandes. Es un glucosaminoglicano que tiene funciones más amplias que la heparina. En algunos casos sí se parecen. Ahora, en cuanto a sus funciones, la heparina es un anticoagulante natural. ¿Ya? Es un anticoagulante natural. En el caso del heparansulfato, potencia la acción de la antitrombina 3 y interactúa con factores de crecimiento, ¿no? Son algunas funciones del heparansulfato. Y hay algo importante que hay que acordarse, qué es lo que ocurre en la etapa de gestación. Durante la gestación existe un estado natural. Ya, a ver. Algo importantísimo que hay que acordarse es que durante la gestación existe un estado natural de hipercoagulabilidad, ¿ya? Eso existe en toda gestante. ¿Por qué se da este proceso de hipercoagulabilidad? ¿Ya? Esto se da de forma natural en la gestante, porque de esta manera lo que se va a prevenir son las hemorragias. Son las hemorragias que va a prevenir problemas de aborto. O sea, esto se da de manera natural, con esa finalidad. Ahora, el problema está si esto está en exceso. Si esto está en exceso, ahí empiezan a actuar los anticoagulantes. Y ahí viene la importancia de los anticoagulantes naturales que el organismo va a producir. Ahora, la heparina no es el único anticoagulante. El efecto anticoagulante que ocurre en el organismo se debe a una sinergia que ocurre entre diferentes sustancias, como el caso de la heparina, como el caso del heparansulfato, ¿no? Como el caso de otro tipo de otro tipo de anticoagulantes que también se van a producir en el organismo. ¿No? Pero la heparina y el heparansulfato son los más importantes, pero hay otro tipo de anticoagulantes. O sea, ese efecto anticoagulante se debe a la acción conjunta que ocurre con todas esas sustancias. ¿Ya? No es que uno solo tenga la función anticoagulante, sino hay una interacción, un trabajo en conjunto que va a ocurrir con todos esos anticoagulantes. ¿Ya? Entonces, el problema está cuando esto se está en exceso, ¿no? Si esto está en exceso, si este efecto, si esto, por ejemplo, tenemos una gestante, ¿no?
que tiene problemas de trombosis, ¿no? Tiene problemas de trombosis a nivel familiar. La gestante también puede tener problemas de trombosis. Entonces, ese problema de trombosis se podría agravar, ¿no? Debido a esta hipercoagulabilidad, ¿no? Esto se agrava, ¿no? Y eso también podría generar complicaciones durante el parto, ¿ya? Entonces, esto de aquí, lo de esta última columna, son las deficiencias, ¿no? La deficiencia o alteraciones que podría producir. En el caso de la heparina, una deficiencia de heparina podría generar mayor riesgo de trombosis, ¿no? Si no hay heparina en el organismo, o si no hay heparansulfato o los otros anticoagulantes naturales, entonces ahí lo que va a generar es un mayor riesgo de trombosis. Y esto lógicamente se puede agravar cuando la gestante tiene estos problemas, ¿no? De trombosis, ¿ya? Puede haber trastornos del desarrollo neurodegenerativos, ¿no? Ahora, existe también una heparina, ¿no? Una heparina sintética, que es una heparina exógena que se podría administrar a la gestante. Cuando hablamos de heparina, de anticoagulantes, los anticoagulantes se clasifican en dos grupos, ¿ya? Se clasifican en anticoagulantes de elevado peso molecular y de bajo peso molecular. Los que son más seguros para la gestante son los anticoagulantes de bajo peso molecular. Y el más utilizado a nivel hospitalario viene a ser la daltaparina y la enoxaparina. Daltaparina y enoxaparina. Esos son dos anticoagulantes de bajo peso molecular que se pueden utilizar con toda seguridad en la gestante. Entonces, si yo tengo una gestante que tiene este tipo de problemas, ¿no? De trombosis, si hay riesgo de trombosis, entonces en esta situación tenemos que administrar de preferencia enoxaparina o la daltaparina, ¿no? Que son anticoagulantes de bajo peso molecular, ¿ya? Eh, Ahora, los otros glucosaminoglicanos que también son importantes son el condroitin sulfato, ¿ya? Este de acá el condroitin sulfato. El condroitin sulfato, por ejemplo, en el caso de la gestante, lo que le va a dar es elasticidad y protección de líquido amniótico, ¿ya? Es una función del condroitin sulfato. Lo encontramos en cartílago, huesos, tendones, ligamentos, pared vascular, ¿ya? Dentro de sus funciones aporta resistencia y elasticidad al cartílago y al tejido conectivo, ¿no? Y en el caso de una gestante, este condroitin sulfato lo que hace es dar elasticidad y protección al líquido amniótico. Ahora, la deficiencia puede generar debilidad del cartílago, puede generar problemas de osteoartritis, ¿no? Problemas de artritis, pérdida de la elasticidad articular, ¿ya? Entonces, esos son los principales glucosaminoglicanos que hay que acordarse, ¿ya? El condroitin sulfato, la heparansulfato y el caso del ácido hialurónico. Ya. Y finalmente tenemos la última parte que corresponde a la digestión de los carbohidratos, ¿ya? La digestión de los carbohidratos. Como habíamos estado viendo, la digestión de los carbohidratos empieza en la boca, ¿no? Con la ingesta de los alimentos. Esa ingesta de los alimentos genera un estímulo a nivel de las glándulas submaxilares que producen secreción de saliva. Y a nivel de la saliva tenemos esta enzima que es muy importante que viene a ser la alfa-amilasa, ¿ya? La alfa-amilasa. Entonces, estos carbohidratos en algunos casos ingresan bajo la forma de almidones, lactosa, sacarosa, esos también pueden ingresar. No se olviden que en el caso del almidón, él tiene dos fracciones, ¿no? Una fracción lineal que se le llama amilosa y una fracción ramificada que se le llama amilopeptina. Entonces, el proceso digestivo ocurre aquí en la boca, continúa a nivel intestinal, ¿ya? Ahí va a continuar
Y, y a nivel intestinal se va a seguir secretando alfamilasa, se secretan enzima de ramificante, ¿no? Y luego se secretan también enzimas, ¿no? Como el caso de la sucrosa, o también llamada sacarasa, ¿no? El caso de la lactasa, ¿no? Que la lactasa actúa sobre la lactosa, la sucrosa actúa sobre la sacarosa, ¿ya? Y de tal forma que al hidrolizar ese carbohidrato que es la sacarosa, obtienes glucosa y fructosa. Al hidrolizar la lactosa, obtienes glucosa y galactosa, ¿ya? Y en el caso de la maltasa es una enzima que actúa sobre la maltosa y obtienes moléculas de glucosa. En el caso de la isomaltasa, esta isomaltasa también es otro disacárido, y la enzima que actúa sobre esta isomaltosa es la isomaltasa. Con esta también obtengo glucosa, ¿ya? La diferencia entre la isomaltosa y la maltosa, eso se me olvidó mencionar. La maltosa está formada por dos glucosas unidas mediante un enlace glucosídico alfa 4. En el caso de la isomaltosa, son dos unidades de glucosa unidas mediante un enlace glucosídico alfa 6, ¿ya? Un alfa 6. Ah, me estaba olvidando algo en el caso de la nomenclatura de los disacáridos, ¿ya? A ver, esta forma que ven acá, esto corresponde al caso de la glucosa. Voy acá ya. Ya, a ver, en el caso de la maltosa está formada por dos unidades de glucosa, ¿no? Eso sí lo sabemos. Dos unidades de glucosa unidas mediante un enlace alfa 4, ¿ya? Ahora, la estructura que ustedes ven ahí es una forma piranósica. Es una forma piranósica. Ahora, esta forma piranósica ya le habíamos dado nomenclatura, ¿no? Primero se coloca el anómero, ¿ya? En este caso, este enlace está hacia abajo. Con este enlace está hacia abajo, quiere decir que este carbohidrato, este monosacárido, ha tenido una forma alfa, ¿ya? Esta sería la alfa gluco perdón, primero se coloca el anómero, luego se coloca el tipo de enantiómero. Aquí ustedes ven arriba el H2OH. Si este H2OH está hacia arriba, es de la serie D, ¿no? Sería alfa de glucopiranosa, ¿no? Igual, ¿no? En este caso, este monosacárido tiene el OH hacia abajo. Como tiene el OH hacia abajo, este vendría a ser, esta es la glucosa, este sería la alfa de glucopiranosa, ¿ya? Entonces, estas no se olviden, también pueden adoptar forma furanósica. Si adoptara una forma furanósica, esta sería la alfa de glucofuranosa, ¿no? En este caso igual, ¿no? Alfa de glucofuranosa. Estoy hablando de la nomenclatura de los monosacáridos, ¿no? Porque de manera general, esta es la maltosa, y la maltosa tiene una forma alfa y una forma beta, ¿no? La estructura que ahí se ve es la alfa maltosa, pero si este OH lo pones hacia arriba, esta sería una beta maltosa. Ya, a ver, vamos a pasar acá. Allá. En el caso al final, todos los carbohidratos van a ser transformados a glucosa, ¿ya? Todos los carbohidratos que ingerimos, al final van a ser transformados a glucosa. Y esa glucosa es proveniente de los alimentos que ingerimos, ¿no? Toditos van a ser degradados a glucosa, ¿ya? Ahora, esta glucosa se puede distribuir en el organismo para almacenarlo o para utilizarlo de manera inmediata, es decir, para generar ATP, ¿ya?
No se olviden que si generamos ATP, esto es un proceso catabólico. O sea, la glucosa se cataboliza, no se rompe. Y de esa forma se genera energía. De forma inmediata, por ejemplo, para producir ATP, esto es importante para el cerebro, para el riñón y para los músculos. ¿Ya? Esta es la cantidad de carbohidratos que se va a utilizar para generar ATP a nivel del cerebro. O sea, 15 gramos de glucosa son necesarios para producir ATP para que el cerebro funcione de manera adecuada. En el caso del riñón, ¿no? Se requiere de 8 gramos de glucosa para producir energía para que el riñón funcione de manera adecuada. ¿Ya? Y a nivel muscular es lo que se requiere más, ¿no? 23 gramos de glucosa es lo que se requiere para que se produzca la contracción y relajación muscular. ¿Ya? Entonces, esto se utiliza de manera inmediata para producir ATP, o sea, es un efecto catabólico, ¿ya? Importante, entonces, para el cerebro, riñón y músculo. Ahora, en algunas situaciones, esta glucosa va a tener que ser almacenada, ¿ya? Esa glucosa es almacenada. ¿Dónde se puede almacenar glucosa? A nivel hepático, que se transforma en glucógeno, ¿ya? A nivel hepático se transforma en glucógeno. 17 gramos de esta glucosa se puede utilizar para transformar esta glucosa en glucógeno, ¿no? Eso a nivel hepático, ¿ya? También esta glucosa puede servir para sintetizar triacilgliceroles. Esto se da a nivel de la glicólisis. La glucosa, cuando es metabolizada, cuando ocurre un proceso catabólico, esta glucosa se va a ir fragmentando, se va a ir rompiendo hasta generar carbohidratos de 3 carbonos. Cuando tú rompes la glucosa al final, ahí tú vas a generar un carbohidrato de 3 y otro carbohidrato de 3. En este caso es una aldosa y una acetosa. A la acetosa se le llama dihidroxiacetona y a la aldosa se le llama gliceraldehído. Entonces, esa molécula de gliceraldehído es la que continúa la glicólisis. Se da glicólisis y como glicólisis es catabolismo, ahí se produce ATP. Pero en el caso de la dihidroxiacetona, esa dihidroxiacetona no te hace glicólisis. Esa dihidroxiacetona te sirve para generar el glicerol, ¿ya? La dihidroxiacetona te sirve para generar glicerol. Y con estas moléculas de glicerol que se han formado a partir de la dihidroxiacetona, debido a la fragmentación de la glucosa, ¿ya? Estas moléculas de glicerol se esterifican con moléculas de ácidos grasos para generar triacilgliceroles, ¿ya? Triacilgliceroles. O sea, aquí lo estás almacenando bajo la forma de grasa, ¿no? Esto se deposita en tejido adiposo, ¿ya? También se puede almacenar la glucosa formando glucógeno a nivel muscular. Ahora, hay dos procesos metabólicos importantes que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Es lo que vendría a ser la glucogénesis y la glucogenólisis. Glucogénesis significa síntesis de glucógeno, ¿ya? Síntesis de glucógeno. Eso es la glucogénesis. O sea, la glucogénesis se puede dar a nivel hepático y a nivel muscular. A nivel hepático y a nivel muscular. Dependiendo de la necesidad del organismo, ¿no? Aquí lo estás almacenando. O sea, aquí no necesitas producir energía. Aquí lo almacena bajo la forma de glucógeno a nivel hepático y a nivel muscular. Eso viene a ser glucogénesis. Ahora, el proceso inverso, ruptura de glucógeno para producir glucosa. Eso se llama glucogenólisis y eso también se puede dar a nivel hepático y a nivel muscular. Eso es un proceso catabólico. ¿Cuándo se da eso? Cuando el organismo necesita energía. Si el organismo necesita energía, se puede dar la glucogenólisis o la glucogénesis. Es decir, rompes glucógeno para obtener glucosa y esta glucosa es utilizada de manera inmediata para el cerebro, riñón y músculo, si el organismo requeriría energía, ¿ya?
Entonces, la glucogénesis se puede dar a nivel hepático y a nivel muscular. La glucogenólisis también se da a nivel hepático y a nivel muscular. Ya. A ver, esto lo vamos a explicar rápido. Esto es lo que respecta el proceso digestivo de los carbohidratos, ¿ya? La digestión de los carbohidratos empieza a nivel de la boca. Aquí empieza la digestión de los carbohidratos, ¿no? Al organismo ingresan carbohidratos complejos, que ya hemos dicho que son carbohidratos que contienen almidón, polisacáridos, ¿no? Estos son polisacáridos, como el caso del almidón y cuando hablamos de carbohidratos simples, es el caso de monosacáridos y el caso de disacáridos. Entonces, todos estos ingresan al organismo, ¿no? Eh, in- Empieza en la boca, ¿no? Aquí se genera la ingesta de esos carbohidratos simples y complejos y se produce la secreción de saliva. Y a nivel de la saliva, esta saliva tiene la alfamilasa, o también llamada tialina, que lo que va a hacer es producir hidrólisis de esos carbohidratos, ¿ya? Entonces, hemos dicho, si se trata de un monosacárido o de un disacárido, la idea es pues generar, con los monosacáridos no hay problema. Si yo tengo un disacárido, la alfamilasa no le va a hacer nada, ¿no? Igual la betamilasa, la alfamilasa, la betamilasa no le hace nada, ¿no? Porque no se olviden que la alfamilasa, la betamilasa actúan sobre el almidón, actúan sobre la fracción lineal y sobre la fracción ramificada. Entonces, eso lo habíamos visto el día martes, ¿no? En el caso de la alfamilasa y la betamilasa, esas son enzimas que te rompen enlace glucosídico alfa 1,4. O sea, si hablamos de un almidón, ¿no? Si hablamos de un almidón que es su fracción lineal, ¿no? Que es la amilosa, esa amilosa es rota y tú vas a obtener, si en el caso de la alfamilasa, obtienes maltosa y glucosa. Obtienes maltosa y glucosa. Pero si tienes la milopeptina, ¿no? Si tienes la milopeptina tiene enlace alfa 1,6 y tiene enlace alfa 1,4. eh, Estas enzimas, esta enzima que es la alfamilasa, rompe el enlace alfa 1,4, pero no rompe el alfa 1,6. Por lo tanto, vas a tener un producto parcial de hidrólisis. A ese producto parcial de hidrólisis se le denomina dextrinas. Ya existen varios tipos de dextrinas, no es que exista un solo tipo de dextrina. Ya, de manera general, vamos a decir dextrinas. Entonces, a nivel de la boca, ¿qué vas a tener? Tienes una mezcla de dextrinas, una mezcla de disacáridos, ¿no? Como la maltosa, maltotriosa, ¿no? También puedes tener trisacáridos y también algo de glucosa vas a tener. A toda esta mezcla, ¿cómo se le denomina? A toda esta mezcla de dextrina, maltosa, maltotriosa, glucosa, a toda esa mezcla se le denomina bolo alimenticio, ¿ya? Es el bolo alimenticio. O sea, es un almidón parcialmente hidrolizado. Es un almidón parcialmente hidrolizado, ¿ya? Entonces, esa digestión empieza en la boca. ¿Dónde va a continuar? Continúa en el estómago. Este bolo alimenticio se desplaza al estómago. ¿Y qué ocurre en el estómago? El estómago tiene un pH ácido. Este pH ácido produce inhibición momentánea de la alfa-amilasa. ¿Ya? La alfa-amilasa queda inhibida. El pH ácido inhibe a la alfa-amilasa. Y este bolo alimenticio a nivel del estómago se transforma en kilo, ¿ya? O sea, toda esa mezcla se va a convertir en kilo. Hasta ahí no pasa nada, ahí todavía no hay hidrólisis todavía, ¿ya? Luego, ¿a dónde pasa? Luego pasa al intestino delgado, se va al intestino delgado. Y en el intestino delgado se empiezan a secretar nuevas enzimas. Se continúa secretando alfamilasa. En este caso es una alfamilasa pancreática, ¿ya? Es una alfa-amilasa pancreática.
La alfa-amilasa de acá es de la saliva. La primera es la primera alfa-amilasa que se va a secretar es una alfa-amilasa salival. En este caso, a nivel intestinal, se secreta una alfa-amilasa pancreática y se secreta la enzima de ramificante. Ahí ya se secreta la enzima de ramificante. Entonces ahí a nivel intestinal tienes la alfa-amilasa y la enzima de ramificante. Y ahí ya se produciría la hidrólisis completa del almidón. Esa dextrina ya se hidroliza de manera completa, ¿no? Con la alfa-amilasa no se olviden qué cosa tienes. Obtienes maltosa y glucosa con la alfa-amilasa, ¿no? Con la beta-amilasa obtienes solo maltosa, ¿ya? Obtienes maltosa. Pero también podría ingresar lactosa, ¿ya? Podría ingresar lactosa o podría ingresar la sacarosa. Podría ingresar también la sacarosa. Entonces, sobre la maltosa, ¿qué enzima es la que se va a secretar a nivel intestinal? La maltasa, ¿no? La maltasa actúa sobre la maltosa y producto de esto obtienes dos moléculas de glucosa. Sobre la lactosa, ¿qué enzima actúa? La lactasa. Y producto de esto obtienes glucosa y maltosa. Sobre las dextrinas, ¿no? Con la alfa-amilasa obtienes glucosa y maltosa. Y con la beta-amilasa obtienes solo maltosa. La más activa, ojo, es la alfa-amilasa. ¿Ya? La más activa es alfa-amilasa. O sea, prácticamente vas a obtener aquí glucosa y maltosa. ¿Ya? Entonces ahí la digestión continúa a nivel del intestino delgado, ¿ya? Continúa en el intestino delgado y luego ocurre el fenómeno de absorción. Va a ocurrir el fenómeno de absorción. Cuando hablamos de la absorción intestinal, ¿ya? Esta absorción intestinal ocurre a nivel de los enterocitos. ¿No? Que son las células del intestino delgado. Ese es el lugar donde va a ocurrir la absorción intestinal. ¿Ya? El objetivo de esta absorción intestinal es simplemente pasar los monosacáridos al torrente sanguíneo. Ahí ya vas a tener solo monosacáridos. Ya no tienes disacáridos, ya no tienes polisacáridos. Ahí solo vas a tener monosacáridos. ¿Y qué monosacáridos son los que vas a tener? ¿Ya? Ahí vas a tener glucosa, vas a tener fructosa, vas a tener galactosa, ¿no? Galactosa, vas a tener glucosa, vas a tener fructosa, y todos estos carbohidratos van a ser absorbidos a nivel intestinal, ¿ya? A través del enterocito. Ahora, a nivel del enterocito vamos a tener unas moléculas receptoras muy importantes, que son estas tres. ¿Ya? Este CGLT1, estas son siglas, ojo, estas son siglas, ¿ya? El CGLT1, este es un transportador de glucosa y galactosa, transporta glucosa y galactosa y sodio, ¿ya? Este es un transportador, es un cotransportador, el término correcto es un cotransportador. ¿Qué hacen los cotransportadores? O sea, van a transportar en este caso glucosa, galactosa y sodio al interior del enterocito. ¿Ya? Ese es un cotransporte, o sea, tienen un solo sentido. No son sentidos opuestos, ¿no? Tienen un mismo sentido. O sea, transporta al mismo tiempo galactosa, glucosa, sodio al enterocito, ¿ya? O sea, este es el primer transportador que se va a activar, ¿ya? El CGLT1. Este se encuentra a nivel de los enterocitos. O sea, su función es transportar glucosa, galactosa junto con sodio. El tipo de transporte que realizan es un transporte activo. Y cuando hablamos de un transporte activo, ¿ya? Este transporte activo utiliza energía. O sea, aquí va a haber gasto de energía y se realiza siempre en contra de gradiente de concentración. Ya. Luego tenemos este receptor de glucosa, que es el GLUT2, ¿ya? El receptor de glucosa tipo 2, GLUT2. Este también se encuentra a nivel del enterocito. ¿Cuál es la función de este GLUT2? Este GLUT2 va a transportar esta glucosa y galactosa, los transporta al torrente sanguíneo. O sea, permite el ingreso de glucosa, fructosa y galactosa al torrente sanguíneo.
¿ya? Eso se da gracias a este GLUT2. En el caso de la fructosa ingresa al enterocito a través de este GLUT5, que es el receptor GLUT5. Es un receptor GLUT5, así se llama, ¿ya? El GLUT5. Este transporta glucosa mediante un proceso de transporte pasivo. Es un transporte pasivo, es decir, sin gasto de energía, va a transportar esta fructosa dentro del enterocito. Y luego todos estos monosacáridos, galactosa, glucosa y fructosa, una vez que están dentro del enterocito, a través de este GLUT2, ¿a dónde los pasa? Este GLUT2 se activa y estos monosacáridos son transportados al torrente sanguíneo. Ya a esto se le denomina absorción. Es la absorción de los carbohidratos. Cuando hablamos de la absorción, es un proceso en el cual se atraviesa membranas celulares para llegar a la circulación general, para llegar al torrente sanguíneo. A ese proceso se le denomina absorción, ¿ya? Y aquí está interviniendo este cotransportador que es el CGLT1, el receptor GLUT5, que se encarga de transportar glucosa al enterocito, y el CGLT1, este transporta galactosa y glucosa junto con sodio, ¿no? Dentro del enterocito, ¿ya? Y luego este GLUT2 se encarga de transferir estos monosacáridos a la circulación general, a la sangre, al torrente sanguíneo, ¿ya? Aquí ingresa glucosa, fructosa y galactosa. Ese es el proceso de absorción. Luego ocurre un proceso de transporte y utilización de estos monosacáridos. El lugar donde va a ocurrir este transporte es principalmente el hígado y tejidos corporales, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre con esta galactosa y con esta fructosa? Esta fructosa y galactosa, ¿no? Que están inicialmente aquí en la circulación, se van a dirigir al hígado, ¿ya? Van al hígado. La galactosa hemos dicho que se tiene que convertir a glucosa, ¿ya? Esa conversión de galactosa a glucosa ocurre a nivel hepático. Va a ocurrir a nivel hepático por acción enzimática. Principalmente actúan epimerasas. Van a actuar principalmente epimerasas. Esta fructosa también va a ingresar, también puede ser transformada a glucosa, ¿ya? La fructosa es una cetosa de 6 carbonos y esta también la podemos utilizar como con fines energéticos. O sea, es el equivalente a la glucosa, pero la diferencia es que la fructosa es una acetosa y la glucosa viene a ser una aldosa, es la diferencia. Pero las dos son carbohidratos energéticos, ¿no? La fructosa al final ingresa a la glicólisis para producir ATP. O sea, y el balance, vamos a ver que es el mismo, ¿no? El balance de ATP utilizando fructosa o glucosa va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, esta fructosa puede ingresar a la glicólisis para generar ATP, ¿ya? Ahora, en el caso de la glucosa, esta glucosa puede ser almacenada como glucógeno, ¿ya? Esta glucosa puede ser almacenada como glucógeno. Eso no se olvide. Ahí, ¿qué está ocurriendo? Estás formando glucógeno a partir de la glucosa. Síntesis de glucógeno a partir de la glucosa, a ese proceso se le denomina glucogénesis. Eso es la glucogénesis. Ya, esa podría ser una opción para la glucosa, ¿no? O sea, la glucosa puede ser utilizada para sintetizar glucógeno, es decir, lo almacenas, lo estás almacenando a nivel hepático, ¿no? Y no necesitas energía, lo almacenas y a eso se le denomina, eso es una glucogénesis, ¿ya? La otra opción es que pueda ser convertida en grasa, ¿no? Puede ser convertida en grasa o podría ser también, esta glucosa podría ser utilizada de manera directa en la glicólisis, ¿ya? Esa también es una opción. Ahora,
la glucosa se distribuye a nivel hepático, hay una glucosa que va a ser activada por insulina, ¿ya? La insulina. Esta insulina se secreta a partir del páncreas. Y esta insulina que se encarga de transportar esta glucosa, ¿ya? Que se va a encargar de transportar esta glucosa que está aquí ahora a nivel hepático, eh, eh, esta glucosa que ha sido activada o transportada por la insulina va a ser, va a ser utilizada a nivel muscular, a nivel de músculo esquelético, a nivel de corazón y a nivel de tejido adiposo, por esos tres órganos, ¿ya? A nivel muscular, lo utilizamos como fuente de energía para producir ATP. Eso es la glicólisis, ¿ya? A nivel cardíaco igual, a nivel del corazón, lo puedes utilizar para generar ATP. A nivel del tejido adiposo, ¿qué ocurre con esta glucosa que ha sido activada por la insulina? A nivel del tejido adiposo, eso sirve para generar glicerol y ese glicerol se esterifica con ácidos grasos y eso genera triacilgliceroles. ¿Ya? Ojo que esta es una glucosa que está siendo transportada o activada por insulina. ¿Ya? Esta glucosa que es activada o transportada por la insulina, es transferida a estos órganos por este receptor, el receptor GLUT4. O sea, este receptor GLUT4 se encarga de transportar esta glucosa activada por insulina al músculo esquelético, al corazón y al tejido adiposo, ¿ya? Para utilizarla de manera directa para producir ATP. La otra opción es que se almacene, ¿no? Bajo la forma de glucógeno. Esa es la otra opción. Bueno, y ahí intervienen ya varios receptores. ¿Ya? Entonces, de esta parte, los receptores que tienen que aprenderse son estos tres de acá, ¿ya? El CGLT1, el GLUT5, el GLUT2 y este GLUT4. ¿Ya? Solo les pido que se aprendan esos cuatro receptores. CGL1, ¿qué hace? Transporta galactosa, glucosa, junto con sodio al enterocito. El GLUT5 se encarga de transportar fructosa al enterocito. Ahora, una vez dentro, estos carbohidratos van a ser transferidos a la circulación general a través de este GLUT2. ¿Ya? Luego, estos carbohidratos van al hígado. ¿Ya? Galactosa, fructosa y glucosa se dirigen al hígado. La galactosa se transforma en glucosa, la fructosa puede ser transformada también a glucosa, es decir, puede ingresar a glicólisis sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y en el caso de la glucosa, esta puede ser utilizada para almacenarlo bajo la forma de glucógeno, es la glucogénesis, o lo puedes utilizar de manera directa para el músculo esquelético, corazón o tejido adiposo, ¿no? En este caso, necesitas de la insulina. Aquí necesitas de la insulina. Entonces, esta insulina se encarga de transportar o distribuir esta glucosa a estos órganos, ¿ya? Pero previamente tiene que pasar por este GLUT4. Atraviesa este receptor GLUT4, llega a estos órganos y ahí se genera ATP, ¿ya? Entonces, eso sería todo referente a esta parte de carbohidratos. ¿Ya? Tienen el balotario, por favor, para el examen, resuelvan el balotario. Van a venir preguntas bien parecidas, incluso iguales, ¿ah? Incluso iguales al balotario. ¿Ya? Entonces, por favor, revisen el balotario que les he dejado, que está en el SBA. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan, por favor?